Hola, Dios les bendiga grandemente. Un día nuevo para traer nueva palabra, ¿verdad? De las escrituras, la palabra de Dios, que es nuestro, ¿verdad? Nuestro alimento, ¿verdad? Tenemos que siempre estar tratando, ¿verdad? De alimentarnos con lo más importante, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Estando en videos o fuera de los videos, tenemos que tratar siempre de estar, ¿verdad? Alimentándonos con la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos puede dar, ¿verdad? Ese enfoque, ¿verdad? Para estar siempre unidos, ¿verdad? En la palabra de Él. Y llevársela a los demás, ¿verdad? Tal como Él nos instruye, ¿verdad? A nosotros estar en su palabra, ¿verdad? Entonces yo de verdad que les bendigo grandemente y siempre, ¿verdad? Que vengo a la palabra de Dios, es un gozo, mi gente, y alegría, ¿verdad? Porque es que, ¿verdad? De verdad tratamos muchas veces de estar fuera de la palabra de Dios y muchas veces como que yo misma, ¿verdad? Como que me encuentro vacía si no estoy, ¿verdad? Así como en su presencia, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Y como que siempre me llama, ¿verdad? A ir allá a la palabra, ¿verdad? Y estar, ¿verdad? Unidos con cada uno de ustedes, ¿verdad? Y llevando eh, palabra a todos esos que necesitan escucharla. Y la primera que necesita escucharla soy yo, ¿ok? Entonces yo se las llevo a ustedes porque de verdad que es una fuerza, ¿verdad? Me da mucha fuerza, me da mucha paz, mucho enfoque, ¿verdad? Empezar a leer la palabra de Dios. Y cuando empiezo a leerla, siempre quiero seguir. Y por eso es que es una gran bendición estar, ¿verdad? Atado a la palabra de Dios. Si es que mi gente, Dios los bendiga y de verdad espero que estén, ¿verdad? Preparados hoy para escuchar palabra, ¿verdad? Porque siempre es un gozo, ¿verdad? Una alegría, de verdad que sí, escuchar palabra. A mí me encanta, mi gente, cuando yo estoy escuchando otra gente, otros videos que verdaderamente, tú sabes, están predicando la palabra y proclamándola. Es un gozo para mí, no sé para ustedes, ¿verdad? No sé para los que escuchan estos videos, ¿verdad? O otros similares a esto. Pero nadie es mejor que nadie, ¿ok? Al llevar palabra de Dios, nadie es mejor que nadie. Nadie sabe más que nadie. La palabra habla de eso también, ¿verdad? Y aparte de eso, pues hoy vengo con otro tema. No este, pero esto. Quiero hoy hablar, ¿verdad? Un poquito del capítulo de la historia de Jonás, ¿verdad? Jonás eh, fue, ¿verdad? Escogido por Dios. Y creo que ustedes a lo mejor conocen esta historia, pero a mí me encanta escuchar y leer la historia de Jonás. Porque Jonás fue una persona escogida por Dios, ¿verdad? Para proclamar la palabra. Y Jonás al principio, ¿verdad? Él no quería y él se fue, ¿verdad? Porque Dios le había dicho que vaya a Nínive. Y a lo principio no sé qué tenía Jonás, ¿verdad? Con Dios, pero como que no quiso y se fue a, su, a sus propios entendimientos, ¿verdad? Para otro lado, para Hope, en vez de irse para Nínive, ¿verdad? Entonces esto dejó, cogió y se fue para Tarsis. Y ahí fue que, ¿verdad? Él estaba desobediendo, ¿verdad? La palabra de Dios y al mismo Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Entonces le sucedió a Jonás, ¿verdad? Que
él, por estar en esas, ¿verdad? En sus propios deleites, hacer lo que él quería, él tuvo que pasar por un castigo y por un proceso, ¿verdad? Y ese proceso fue, me imagino que ustedes conocen la historia, fue que él, ¿verdad? Cayó dentro de la ballena, ¿verdad? Y de ahí para abajo me imagino, no voy a decir más nada, porque me imagino que ya, si están siempre en la palabra de Dios, ¿verdad? Ya ustedes tienen que saber. Pues ese fue su castigo. Entonces, pues la segunda vez que Dios le llamó, ¿verdad? Jonás, para que fuera a Nínive a proclamar lo que él le había dicho, ¿verdad? Que proclamara en esa tierra, ¿verdad? Porque lo que sucedía era que en esa tierra había demasiado de mucho malo, ¿verdad? Estaban ellos todos en sus propios deleites, sus propios entendimientos, y estaban, ¿verdad?, casándose unos a los otros y bueno, y de fiestas y bueno, una cosa, ¿verdad?, horrible que a Dios no le agradaba. Entonces, pues Dios escogió a Jonás para que vaya a esa tierra a proclamar, ¿verdad? Decirle a Nínive que si no se arrepentían en 40 días, él iba a destruir su tierra. Entonces, aquí me quedo hablando por un momento porque quiero ahora empezar, ¿verdad?, a leer el capítulo 3 de Jonás, que es cuando Dios llamó a Jonás por la segunda vez. Y quiero leerlo para que ustedes, ¿verdad?, allá se aten y pongan oídos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque la historia de Jonás trae un mensaje muy importante. Y el mensaje es que podemos nosotros aprender de la historia de Jonás, porque él fue desobediente, ¿verdad?, a la palabra de Dios a lo principio, la primera vez cuando Dios lo llamó, ¿verdad?, a proclamar la palabra en esa tierra de Nínive. Pero la segunda vez que lo llamó, que le pasó lo que le pasó, ¿verdad? Y tuvo que pasarle en ese sentido, ¿verdad? Para que Jonás entendiera. Pues lo que pasó la segunda vez cuando Dios le llamó fue que él obedeció, obedeció a Dios, ¿verdad? Y fue allá a proclamar en la tierra de Nínive. Y aquí es cuando quiero empezar a leerle el capítulo 3, que lo quiero leer completo. Pongan oídos a lo que ya le ha dicho y a lo que voy a leer, porque lo que le dije al principio fue la primera vez que Dios llamó a Jonás, ¿verdad? Estaba desobediendo, ¿verdad? No haciéndole caso a Dios, ¿verdad? Estaba en sus propios entendimientos, pero la segunda vez que empieza en capítulo 3 es cuando se pone bueno, porque aquí es cuando él obedece a Dios y vaya a la tierra de Nínive a proclamar. Escuche ahora que se las voy a leer en capítulo 3. Dice, antes de leer el versículo 1, dice, Nínive se arrepiente. Pongan oídos, de verdad, porque esta historia es maravillosa y nos enseña mucho a nosotros también. Así es que en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, leo la palabra y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Escuchen bien. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí
a 40 días Nínive será destruida, porque fue lo que Dios le mandó a proclamar en esa tierra. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mi gente, qué historia más interesante de Jonás. Muy interesante esta historia, porque lo que yo quiero de verdad traer en esta historia para cada uno de nosotros es que, como Jonás, ¿verdad? A lo principio estaba desobediendo, ¿verdad?, a Dios. Estaba en su propio entendimiento, no quería hacerle caso a Dios. Pero tuvo que pasar, ¿verdad?, por un momento de proceso, un momento difícil. Y la segunda vez fue que hizo caso. Le hizo caso a Dios y fue a proclamar lo que Dios le dijo que proclamara en la tierra de Nínive, la ciudad de Nínive, ¿verdad? Pues eso mismo muchas veces nos pasan a nosotros, a usted, a mí y a todos, ¿verdad? Toda la creación de Dios. Porque Dios nos dice una cosa desde el principio y como que nos vamos hacia otro lado, ¿verdad? Con nuestros propios deleites a escoger lo que nosotros queramos, no lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Y qué importancia, ¿verdad?, es esa, que la segunda vez probablemente podemos, ¿verdad?, estar atentos a esa voz tan suave y tan amorosa, la voz de Dios, que entonces si ponemos, ¿verdad?, pausa, ¿verdad?, y ponemos nuestro oído atentamente a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Entonces, probablemente sí lo hacemos, mi gente, ¿verdad? Hacemos lo que Dios, ¿verdad? Cuando lo escuchamos, eso es. Cuando lo escuchamos, entonces, y estamos atentos, ¿verdad? Es cuando probablemente hacemos lo que Dios nos manda hacer. Pero muchas veces, como Jonás, ¿verdad?, tenemos que pasar un proceso. Tenemos que pasar, ¿verdad?, procesos en nuestras vidas para aprender, ¿verdad?, como Dios ama a sus hijos, Él también los instruye y puede que también, ¿verdad?, los deje pasar por un proceso para que se levanten, ¿verdad?, y para que entiendan, ¿verdad?, para que entendamos que Dios nos está hablando y nos está dirigiendo, ¿verdad?,
a algo que Él quiere que nosotros hagamos por Él, ¿verdad? Cada uno de nosotros, mi gente, tenemos un don, ¿verdad? Tenemos un don y también tenemos propósito. Y el propósito, ¿verdad?, que tenemos con Dios, uno de ellos es, ¿verdad?, proclamar la palabra de Dios a todos, a todas las naciones. Esto es un énfasis que yo siempre hago últimamente en mis videos, porque es lo que Dios requiere de nosotros estos últimos tiempos, ¿verdad? Son tiempos bien difíciles. Y son tiempos, ¿verdad?, que de verdad van a venir más fuerte. Y Dios lo que quiere es que nosotros, ¿verdad?, seamos obedientes a Él, a su voz, a su mandato, ¿verdad? Como Jonás fue la segunda vez. La primera vez fue bien difícil porque él tuvo que pasar por esos momentos, por ser como quien, como uno dice, ¿verdad? En el idioma de Puerto Rico, malcriados, ¿verdad? Malcriado significa, ¿verdad?, desobediente, ¿verdad? Que no está obedeciendo, ¿verdad? Que está haciendo sus cosas en sus propios deleites, sus propios entendimientos. Y así mismo fue Jonás a lo principio. Y también como Jonás, mi gente, nosotros somos así también. Créalo o no, nosotros somos así. Porque muchas veces Dios nos llama a hacer algo y nosotros decimos que no. O si no, lo pasamos por alto y no lo hacemos, como hizo Jonás. Entonces, mi punto de vista que yo quiero traer es que tenemos, ¿verdad?, que tratar de ser obedientes, ¿verdad?, a lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Tenemos, ¿verdad?, que ponernos, ¿verdad?, a escuchar más la voz de Dios y decirle a Él, heme aquí, yo estoy para ti, mi Dios, ¿verdad? Escucho tu voz y quiero hacer de lo que tú mandes a que yo haga, ¿verdad? Esta historia de Jonás es tan bonita y tan relevante, ¿verdad? Tan claramente, ¿verdad?, que examina mi corazón, me hace examinar mi corazón. No sé usted, ¿verdad? Y ojalá que sí también usted. Pero es una historia que nos abre los ojos, ¿verdad? Nos abre nuestros sentidos para decir, wow, Dios mío, perdona, ¿verdad? Porque sí, podemos caer igualmente como Jonás, ¿verdad? Muchas veces podemos caer como Jonás. Y tenemos que todos los días, ¿verdad?, examinarnos. Y tal como Dios envió a Jonás a que vaya allá a la tierra de Nínive a proclamar, ¿verdad?, que se arrepintieran, o si no en 40 días Dios iba a destruir su tierra, ¿verdad?, su ciudad. Eh, También, ¿verdad?, nosotros tenemos ese llamado de también proclamar la palabra como Dios nos dice. Él lo dice claramente en su palabra. Búsquelo para que usted vea. No se lo digo ahora porque en realidad no quiero hacer un error en decírselo exactamente donde está. Pero sí está en la palabra de Dios porque yo lo he leído. Eh, y dice, ¿verdad?, que proclamar su palabra en todas las naciones. Y si no puede ir uno a todas las naciones, este medio es tan importante también porque podemos llegar a mucha gente por estos medios, proclamar la palabra tal como yo lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Leyendo la historia de Jonás, ¿verdad?, en el capítulo 3. También usted puede hacer lo mismo, mis oidores, ¿verdad? Pueden allá donde está usted en su ciudad o en su tierra, ¿verdad?, donde esté, también puede proclamar la palabra de Dios de esa manera. Y también compartiendo los videos
estos o otros que ustedes escuchen, que sea, ¿verdad? Pura palabra de Dios, como está en las escrituras, también esos videos ustedes pueden compartirlos con los demás. Entonces ahí usted está, ¿verdad? Eh, Siendo un instrumento para, para Dios, ¿verdad? Un instrumento de la palabra de Dios también. Está participando de lo bueno, ¿verdad? Lo bueno uno tiene que hablárselo, ¿verdad? A los demás, especialmente a tanta gente, ¿verdad? En este mundo que todavía no han escuchado, ¿verdad? De la palabra de Dios, no han escuchado del Evangelio de Dios, ¿verdad? Que son las buenas nuevas y es lo importante de verdad que todos debemos de estar unidos, ¿verdad? En proclamando esa santa palabra, que es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, de verdad que sí. Y yo de verdad, ¿verdad? Les bendigo sus vidas y les digo, ¿verdad? Que tomen valentía para la palabra de Dios. Enfóquense, ¿verdad? En lo más que ustedes puedan. Si se tropiezan con alguien, ¿verdad? Que están pasando por momentos difíciles y van a usted y lo primero, ¿verdad? Que usted debe de hacer, ¿verdad? Es eh, hablarle, ¿verdad? Eh, y respetuosamente, ¿verdad? Traer una conversación y llevar, ¿verdad? Envuélvese en la palabra de Dios, ¿verdad? En las escrituras, a proclamarle la palabra a esa persona. Porque yo me imagino una persona tan dolorida, va a usted, a él, a esa persona oír, ¿verdad? Las escrituras, la palabra de Dios. Pueda que Dios esté tocando su corazón en estos momentos, porque recuérdese que Dios es soberano y Él hace con quien Él quiere como Él quiera. Así es que una alma puede ser ganada para el reino de Dios, mi gente. Y es importante enfocarnos, ¿verdad? En todo esto porque de verdad que los tiempos, ¿verdad? Se están muy, muy difíciles. Y los tiempos se van yendo muy rápido. Y debemos de estar enfocados en lo importante, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, las escrituras. Esta santa palabra es las escrituras y lo más sagrado que nosotros debemos de estar enfocados en nuestras vidas y en los demás que todavía no conocen la palabra de Dios. Así es que mi gente, la historia de Jonás nos enseña que hubo un hombre enviado por Dios, ¿verdad? A proclamar palabra, pero se negó desde el principio. Desobedeció, estaba en desobediencia, ¿verdad? A Dios, no estaba haciendo caso a Dios. Pero también entendemos, ¿verdad? Que fue obediente también la segunda vez. Y nosotros podemos ser así también como Jonás. Así es que eh, vamos, ¿verdad? Todos a examinar nuestros corazones y estar ahí, ¿verdad? Atados, tratando de enfocarnos en la palabra y escuchar la palabra de Dios. Recuérdese que Dios le habla. Él le habla tras la palabra y también le habla en otras áreas, otras ocasiones, ¿verdad? Pero lo primero que debemos estar enfocados para saber de Dios y de su palabra, de su Hijo, es aquí en las Escrituras. Recuérdese que hay un capítulo eh, en Juan 3:16 que es tan importante. Este lo usan mucho para evangelizar. Y ya hace tiempito yo lo había traído también en uno de mis videos. Pero me imagino que ya usted lo conoce. Con este puede empezar, ¿verdad? A hablarle a los demás. Que por tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo en Juan 3:16 que es tan importante y podemos usar ese para evangelizar, ¿verdad? Y hablarle a los demás de lo importante.
Yo estoy aquí, ¿verdad? Trayendo este video porque me estoy enfocando en la historia de Jonás en capítulo 3, el capítulo completo, que Jonás es un buen ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, para saber, ¿verdad? Que muchas veces nosotros estamos fuera de obedecer a Dios, la palabra de Dios, y también podemos escucharlo y obedecerlo, desobedecerlo y obedecerlo, como hizo Jonás. También eso nos aplica a nosotros. Todas las historias, mi gente, de la Biblia es buen ejemplo para cada uno de nosotros. Si es que tenemos que tomarlo en serio, tenemos que tomarlo con mucho amor, ¿verdad? Y con mucho eh, enfoque, ¿verdad? Y seguridad que Dios eh, es Dios siempre. Dios es uno y siempre va a ser Él, ¿verdad? Fue en esos tiempos y puede ser ahora mismo por igual, hablándonos a sí mismo como le habló a Jonás. Así es que Dios me los bendiga grandemente. Yo les amo en el amor de Cristo. De verdad le envío un abrazo a cada uno, ¿verdad? Y les doy gracias por estar enfocados, ¿verdad? En la palabra de Dios, principalmente en estos videos que traigo para edificar nuestras vidas, ¿verdad? No solamente para llevar palabra, pero para que usted sea bendecido, edificado con la palabra de Dios y la tome en serio. La tome en serio porque no estamos para leer la palabra solamente y dejarla así. Estamos para recordarnos, ¿verdad? En esos capítulos, esas historias de la palabra de Dios, que también nosotros podemos estar en esa. Si es que tómelo así, tómelo en serio, porque Dios le ama y quiere lo mejor para usted. Pero también quiere que usted sea fiel con Él, como Dios es fiel con nosotros, mi gente. Si es que Dios nos los bendiga grandemente y espero en el amor de Cristo que ustedes se aten en la palabra de Dios, porque es viva, palabra viva y instruye nuestras vidas, nos enseña y es lo que necesitamos en nuestras vidas, mi gente. Esa enseñanza tan importante y tan maravillosa, tan edificante, ¿verdad? En nuestras vidas, de verdad que sí, nos instruye tanto. Si es que Dios me los bendiga grandemente y yo les bendigo sus vidas, que Dios les guarde siempre sus pensamientos, ¿verdad? Y su mente, también y su corazón en Cristo Jesús para que se aten y pongan oído que todo lo que se trae de la palabra de Dios es porque también tenemos que actuar en ella como fueron en esos tiempos, ¿ok? Si es que será hasta el próximo video y Dios se llene de la paz que solo Él da, no como el mundo, pero como Él la da. Hasta el próximo video y Dios nos los guarde.